Mi padre me ofreció dinero para perdonar a mi hermana por embarazarse de mi prometido a solo 2 meses de la boda. Hace casi 3 años, estaba comprometida con un hombre al que llamaré Isen. En ese momento creía de verdad que sería el hombre con el que formaría una familia. Isen y yo habíamos estado juntos por casi 5 años, y nuestra relación se veía estable. Ambos éramos abogados, lo que significa que llevábamos un estilo de vida acelerado y lleno de responsabilidades, pero aún así siempre encontrábamos la manera de darnos tiempo el uno al otro. El año en que Isen me propuso matrimonio se suponía que sería el mejor de nuestras vidas. Pero ese mismo año ocurrió algo que jamás imaginé: perdió su empleo. Lo despidieron después de que violara ciertas políticas internas de la firma en la que trabajaba. No entraré en detalles porque es algo personal, pero solo diré que su salida fue abrupta y nada elegante. Si alguna vez has visto a un hombre perfeccionista y adicto al trabajo perder aquello que define su identidad, puedes imaginar el golpe que fue para él. Su carrera no era solo un empleo, era su orgullo, su propósito. Cuando lo perdió así de repente, quedó devastado. Isen se lanzó inmediatamente a buscar nuevas oportunidades. Enviaba solicitudes a firmas de Nueva York, Boston, Seattle, donde fuera. Pero su especialización era demasiado concreta, y con las circunstancias de su despido todo se complicaba. Pasaron meses y seguía sin conseguir nada estable. Yo hice lo posible por ser su apoyo. Le aseguré que no se preocupara por el dinero. Estábamos comprometidos y consideraba que, como su futura esposa, era mi responsabilidad sostenerlo mientras se recuperaba. Conociéndolo, sabía que podía obsesionarse al punto de enfermarse, así que lo animé a relajarse, a no dejar que la ansiedad lo consumiera. Y para sorpresa mía, me escuchó, al menos un poco. Decidió tomar un curso que siempre había querido probar: diseño de jardines. Era algo que le llamaba la atención desde la universidad, pero nunca se había dado el tiempo. El problema fue quien también tomaba ese curso. Mi hermana, Samantha. Déjame decirte algo sobre ella. Mientras yo crecí siendo la responsable, enfocada en mis estudios y mi carrera, Samantha era la eterna espíritu libre. La típica chica que vivió su adolescencia de fiesta en fiesta, involucrándose con quien fuera y sin tomar nada en serio. Su fama de rompehogares la acompañó incluso cuando entró a la universidad, de la que por cierto nunca terminó. Isen la había conocido al inicio de nuestra relación, sabía perfectamente cómo era. Así que cuando comenzó a asistir al mismo curso que ella, lo tomé como una simple coincidencia. Fue mi error. En cuestión de semanas, se volvieron sospechosamente cercanos. Al principio no le di importancia. Él decía que Samantha era divertida, espontánea y que hacía que el ambiente en clase fuera ligero. Pero pronto las clases se convirtieron en cafés después del curso. Luego en salidas a ferias locales, a restaurantes nuevos, a exposiciones al aire libre. Actividades que antes Isen y yo disfrutábamos juntos, ahora las estaba compartiendo con mi hermana. Y no solo eso. Samantha era quien se ofrecía a recogerlo y llevarlo. Incluso lo acompañaba en días que no tenían clase. Todo empezó a sentirse fuera de lugar. Aún así intenté confiar. Pero Isen comenzó a cancelar nuestras citas, nuestras noches de película, incluso cenas familiares para pasar el rato con Sam. Una noche, simplemente me cansé. Le pregunté directamente si estaba pasando algo entre ellos. Isen puso cara de ofendido, como si yo le hubiera arrojado la peor acusación del mundo. Juró que todo era platónico, que Samantha era simplemente una energía fresca, que se llevaban bien y que la veía como la hermana menor que él nunca tuvo. Dijo que estaba herido de que sugiriera otra cosa. Pero por dentro, algo en mí dejó de creerle. Las cosas llegaron a un punto crítico 2 meses antes de la boda. En ese tiempo, yo estaba trabajando más horas que nunca, tratando de cubrir todos los gastos que se venían encima. Desde que Isen perdió su empleo, yo era quien pagaba absolutamente todo: la casa, las cuentas, la boda, y hasta ciertos gastos personales de él que no podía cubrir. Entre mantenernos a flote y planear una ceremonia costosa en Connecticut, mis días en la oficina se volvieron interminables. Estaba agotada física y mentalmente, y no estaba tan presente como debería, algo que ahora sé que les permitió acercarse más de lo que jamás imaginé. Una noche,
regresé antes de tiempo de un viaje laboral a Chicago. Tenía la intención de sorprender a Isen con una cena y pasar una noche tranquila juntos. Pero cuando estacioné frente a la casa, sentí un pequeño escalofrío. El auto de mi hermana Samantha estaba en la entrada. No era una visita extraña. Samantha tenía la desagradable costumbre de aparecer sin avisar. Pero eran más de las 9 de la noche. Ese detalle lo cambió todo dentro de mí. Entré a la casa. La sala estaba vacía, aunque la televisión seguía encendida. Había latas de cerveza en el piso, y justo al lado, algo que me paralizó. La ropa interior de Isen. Tirada. A la vista. Como si no importara. Sentí como mi corazón dejaba de latir por un segundo. Caminé por el pasillo con pasos lentos, casi mecánicos, sabiendo exactamente qué iba a encontrar. Había una parte de mí que quería salir corriendo, evitar ver la imagen que estaba al otro lado de esa puerta, pero la otra parte, la que necesitaba pruebas, me obligó a seguir. Cuando llegué al dormitorio, empujé la puerta. Ahí estaban. Isen y Samantha. Mi prometido y mi hermana. Enredados en la manera más íntima posible, sin la más mínima preocupación, tan absortos el uno en el otro que ni siquiera escucharon la puerta. Sentí que mi estómago se hundía. Que mis piernas dejaban de responder. Que el mundo entero se me apagaba. Y luego vino algo más fuerte. Furia fría, helada, peligrosa. Mientras ellos seguían sin darse cuenta, avancé sin decir palabra. Me acerqué directamente a Isen y lo tomé del hombro con fuerza, arrancándolo de encima de Samantha. Su cara pasó de placer, a confusión, a puro terror. Samantha gritó mi nombre. Isen comenzó a tartamudear excusas. Pero ya no escuchaba nada. Sin pensar, le di un golpe directo en la mandíbula. Sentí el impacto recorrerme el brazo, y escuché el crujido de su diente partiéndose. Isen cayó hacia atrás, sin ropa, tambaleándose, cubriéndose la cara mientras suplicaba que parara. No paré. Lo golpeé más. Cada golpe era más fuerte que el anterior. No era solo la traición. Era el tiempo, el dinero, las noches sin dormir, la confianza, todo rompiéndose al mismo tiempo. Cuando Isen terminó en el suelo, sangrando, jadeando y pidiendo clemencia, me giré hacia Samantha. Mi hermana estaba desnuda, temblando, con lágrimas en los ojos, intentando cubrirse con la sábana. Me miró con desesperación. Pero yo ya no era su hermana. Yo era alguien a quien ella acababa de destruir. Le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Tienes 10 minutos para salir de mi casa. Ella empezó a llorar más fuerte, suplicando, diciendo que era un error, que podía explicarlo, que me amaba, que nunca quiso hacerme daño. No la escuché. Repetí. 10 minutos. Eso fue suficiente para que entendiera que no estaba negociando. Se vistió como pudo, con las manos temblando, metió algunas cosas en una mochila y bajó las escaleras arrastrando los pies. Antes de cruzar la puerta, intentó decir algo más, pero yo simplemente extendí la mano, le quité el anillo que Isen no había pagado, y la empujé hacia afuera. Cerré la puerta sin mirar atrás. Isen seguía en el suelo, sangrando. Llamé a mis padres para que vinieran por él. Cuando llegaron, mi padre estaba furioso, y mi madre, que es enfermera, se puso a limpiar las heridas de Isen en silencio. Los llevó al auto sin hacer preguntas. Yo solo quería que se lo llevaran. Pero eso fue solo el principio. Isen seguía tirado en el piso, sosteniéndose la cara mientras mi madre terminaba de atenderlo. Mi padre lo ayudó a ponerse de pie y lo llevó al patio trasero para que hablara conmigo, aunque yo no tenía ningún interés en escucharlo. Unos minutos después, Isen salió acompañado de mi mamá. Su rostro estaba cubierto de moretones, el labio partido, la nariz vendada y la camiseta manchada de sangre seca. Aún así, lo único que podía pensar era en cómo había sido capaz de traicionarme con mi propia hermana. Isen empezó a disculparse. Otra vez. Una y otra vez. Que lo sentía. Que no sabía cómo había pasado. Que nunca quiso herirme. Pero luego soltó algo que me heló la sangre.
Me dijo que estaba enamorado de Samantha. Sentí una ola de rabia recorrérseme el cuerpo. Isen continuó hablando como si no entendiera el peso de sus palabras. Dijo que creía que Samantha sentía lo mismo por él. Aseguró que esa noche había sido la primera vez que se acostaban juntos, como si eso hiciera la traición menos devastadora. Luego sacó su teléfono y me mostró mensajes entre ellos, conversaciones llenas de coqueteos, fotos, insinuaciones. Claramente no era la primera vez que cruzaban límites. No era accidental. No era un error. Era un asunto completo y planeado. Según Isen, Samantha lo había invitado esa noche, pensando que yo todavía estaba fuera por mi viaje a Chicago. Mientras leía los mensajes, mi estómago se revolvía. Me habían engañado durante meses. Ambos. Mi prometido y mi hermana. Isen siguió hablando, diciendo que lamentaba haberme traicionado, pero que no podía detener lo que sentía. Que nunca antes había tenido una conexión así. Mi padre, que había estado aguantando en silencio, perdió la paciencia. Le dijo que tenía suerte de que yo solo le hubiera roto la cara y no algo peor. Pero la reacción de mi madre fue muy distinta. Mi madre siempre había sido sobreprotectora con Samantha. Y aunque estaba claramente molesta, también parecía intentar justificar todo. Como si buscara una manera de suavizar la situación. Entonces comenzó a decir que, independientemente de lo que yo decidiera hacer con Isen, debería perdonar a mi hermana. Que Samantha claramente estaba arrepentida. Que Isen también. Que no valía la pena que dos hermanas se distanciaran por un hombre. Incluso llegó a ofrecerme dinero para cubrir parte de los gastos que había hecho para la boda. Pero cuando le dije que aceptaría el cheque solo si se lo daba sin condiciones, cambió por completo. Me dijo que lo ofrecía únicamente si yo perdonaba a Samantha. Cuando le dejé claro que jamás la perdonaría, retiró su oferta de inmediato. Le dije que no estaba para sermones y que lo único que quería era que se llevaran a Isen y se fueran de mi propiedad. No quería volver a verlo ni un segundo más. Mi padre asintió, entendió que necesitaba espacio. Ayudó a Isen a subir al auto. Mi madre dudó antes de irse, todavía tratando de convencerme de que hablara con Samantha o lo pensara con calma. Pero cuando vio que mi expresión no cambiaba, finalmente se marcharon. En las semanas siguientes, las cosas no mejoraron. Isen comenzó a enviarme mensajes constantemente, rogándome que hablara con él, que le diera una oportunidad de explicarse. Cada mensaje era más desesperado que el anterior, pero todos repetían lo mismo: fue un error, no queríamos hacerte daño, necesito que me escuches. Yo no respondí ninguno. Pero entonces, una tarde, mi teléfono sonó. Era Isen. Y lo que me dijo me hizo sentir como si el suelo desapareciera debajo de mis pies. Samantha estaba embarazada. Y el bebé era de él. Me dijo que, ya que esperaba a su hijo, quería casarse con ella. Y quería mi bendición. Obviamente no se la di. Pero lo que realmente complicó todo fue la reacción de mi madre. Mi madre siempre había tenido un favoritismo descarado por Samantha, pero lo que empezó a decir después del embarazo fue algo que jamás imaginé escuchar. Me dijo que era el destino. Que así debía ser. Que quizás Samantha y Isen estaban destinados a terminar juntos. Que ese bebé era una bendición y una señal divina. Y que yo debería dejar ir el resentimiento. Sentí que esa mujer no era mi madre. Era como si estuviera del lado de cualquiera excepto del mío. Le dije claramente que si ella decidía apoyar esa relación después de la traición, nuestra relación se terminaba. Que no estaba jugando. Que no volvería a verla. Y lo cumplí. Mi padre intentó mantenerse neutral, como siempre, pero eso solo lo hizo ver cobarde. Mi madre, mientras tanto, comenzó a ayudar económicamente a Samantha y a Isen, pero con una condición. Que se casaran. Y al final, así fue. Organizaron una boda. Invitaciones, flores, todo. Yo no asistí, por supuesto. En cuanto las invitaciones llegaron a manos de la familia, decidí cortar completamente el contacto con mi madre y mi hermana. Ya no eran parte de mi vida. Pero lo peor aún no había pasado. Después de que Samantha y Isen anunciaran su boda, corté todo contacto con ambas.
pero mi madre no estaba dispuesta a dejar las cosas así. Durante semanas enteras, recibí llamadas, mensajes de voz, correos y hasta intentos de aparecerse en mi casa sin avisar. Era sofocante. No quería escucharla, no quería verla y, sobre todo, no quería que siguiera intentando hacerme sentir culpable por no aceptar la nueva familia que habían formado a base de traición. Llegó un punto en el que entendí que la única forma de tener paz era irme de la ciudad. Así que eso hice. Hice maletas, cerré contratos, renuncié a eventos familiares y compré una casa en Portland, Oregón, donde nadie, excepto mi padre, tendría mi dirección. Ni mi madre. Ni Samantha. Ni Isen. Han pasado 3 años desde que mi vida se derrumbó. 3 años desde que cerré ese capítulo y reconstruí mi mundo desde cero. Nuevo número. Nueva casa. Nuevo trabajo. Nuevos amigos. Poco a poco, volví a respirar sin sentir que me apretaban el pecho. Mi padre fue la única persona con la que mantuve contacto. Él respetó mi decisión, aunque le doliera la distancia. Todo marchaba bien, hasta ayer. Ayer, alguien tocó mi puerta. Cuando abrí, me encontré con una imagen que me dejó petrificada. Era Samantha. Pero no se parecía en nada a la mujer que había destruido mi vida. Tenía el rostro demacrado, ojeras profundas, el cuerpo delgado como si hubiera pasado meses sin dormir ni comer bien. Su ropa estaba gastada. Y junto a ella, sosteniéndola de la mano, había una niña de unos 2 o 3 años. Una niña con los mismos ojos, la misma nariz y la misma sonrisa que Isen. La hija de ellos. Mi sobrina. La prueba viviente de la traición. Por un segundo, pensé en cerrar la puerta. Pero la niña estaba ahí, mirándome con curiosidad, completamente ajena al desastre que eran sus padres. No podía simplemente azotar la puerta en su cara. Suspiré y di un paso al lado. Les permití entrar. Samantha se sentó en el sofá con la niña en su regazo, claramente nerviosa. Se notaba que no sabía cómo empezar. Yo tampoco quería hablar, pero necesitaba saber cómo demonios me encontró. Así que pregunté directamente. ¿Qué estás haciendo aquí, Sam? Ella tragó saliva, abrió su bolso y sacó un sobredoblado. Me lo entregó sin decir palabra. Cuando lo abrí, reconocí la letra inmediatamente. Era una carta de mi madre. Mi madre había escrito que era mi obligación moral encargarme del desastre que Isen había dejado atrás. Que Samantha y la niña estaban en una situación desesperada. Que como tía de la niña y como la mujer que casi se casaba con Isen, yo debía ayudarlas. Como si nada de lo que ocurrió conmigo importara. Como si yo fuera un colchón emocional y financiero para cubrir los errores de su hija favorita. Levanté la vista, furiosa. ¿Qué significa esto, Samantha? Fue entonces cuando, por primera vez en años, ella rompió a llorar. Entre sollozos me contó todo. Isen le había sido infiel durante todo el matrimonio. No con una sola persona, varias. A veces desaparecía por días, otras veces llegaba oliendo a perfume ajeno o con marcas en el cuello. Samantha decía que trató de mantener la relación por la niña, a quien llamó Grace, pero Isen nunca cambió. Hasta que, hace 3 meses, hizo lo impensable. Se fue. Sin explicación. Sin aviso. Sin nota. Sin llamar. Sin dejar un centavo. Desapareció completamente. Samantha se quedó sin trabajo, sin ahorros y sin casa. Isen era quien pagaba la renta de la vivienda donde vivían, y cuando dejó de hacerlo, ella quedó en la calle. Mi madre, cargada de culpa por su nieta, empezó a ayudarle económicamente por un tiempo, pero el dinero se acabó. Y ahora, mi madre había decidido que yo debía hacerme cargo. Samantha siguió explicando que no tenía dónde dormir, que no tenía dinero, que Grace no tenía ropa suficiente para el invierno. Que no podía seguir, que ya no sabía qué hacer. Me pidió ayuda. En mi propia casa. Después de haber roto mi vida en pedazos. Sentí náuseas. No, Samantha, le dije con frialdad. Esto no es mi responsabilidad. Isen te abandonó, lo siento por ti, pero lo viste venir.
Él siempre fue así. Tú elegiste meterte con él. Tú elegiste traicionarme con él. Ahora debes asumir tus decisiones. La niña miraba a su madre llorar, sin entender nada. Era desgarrador, pero no podía dejar que la culpa me atrapara otra vez. Samantha siguió suplicando. Dijo que no tenía dinero ni para gasolina para volver. Que Grace tenía hambre. Respiré hondo. Le di lo suficiente para llenar un tanque y comprar comida para un par de días. Luego le pedí, de la manera más firme posible, que se fuera de mi casa. Que no volviera a contactarme. Que no le diera mi dirección a nadie. Y ella se fue. Con la niña en brazos. Llorando otra vez. Eso, pensé, sería el final. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. Después de que Samantha se fue aquella noche, pensé que había recuperado mi paz. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la situación volviera a desmoronarse. Lo primero que supe fue que mi madre estaba furiosa porque Samantha había llegado a verme sin resolver nada. Y lo segundo, que mi padre había revelado mi dirección, rompiendo la única condición que le puse cuando decidí empezar de cero. Quise escuchar su explicación directamente, así que lo llamé. Cuando contestó, le pregunté sin rodeos. ¿Por qué le diste mi dirección, papá? Te pedí una y otra vez que no lo hicieras. Hubo silencio. Largo. Incómodo. Finalmente suspiró. Oh, lo siento, hija. Tu mamá me insistió. No podíamos seguir ayudándolas nosotras solos. Pensamos que quizá, si tú veías a Samantha y a la niña, querrías ayudarles un poco. Siat no were él se togó. Sentí que la rabia me subía por la garganta. ¿Ayudarlas? ¿Después de lo que ella me hizo? Y dije con los dientes apretados. ¿Después de que destruyó mi vida? ¿De que me traicionó con mi prometido? ¿De que tú lo viste, lo viviste, y aún así piensas que tengo obligación de rescatarla? Mi padre intentó justificarse. No dije que fuera tu obligación, pero Samantha y Grace ahora también son parte de la familia. Pensamos que tal vez tenías el corazón para hacerme cargo, ¿verdad? Lo interrumpí. Como siempre. Como si yo fuera un salvavidas para los errores de los demás. Me quedé en silencio un momento, intentando no gritar. Mi padre agregó. Tu mamá solo quería lo mejor para Grace. No queríamos que quedaran en la calle. ¿Y yo qué? Solté finalmente. ¿Qué hay del daño que me hicieron? ¿De la traición? ¿De que ustedes me dejaron sola durante la peor etapa de mi vida? ¿Ahora quieren que solucione un problema que ni siquiera me pertenece? Hubo otro silencio. Le dije, muy despacio, para que entendiera cada palabra. Papá, no quiero volver a verte. No quiero que me llames. No quiero que sepan dónde vivo. No quiero absolutamente nada de ustedes. Y añadí. Si tú o mamá aparecen en mi casa, llamaré a la policía. No estoy jugando. Mi padre intentó disculparse. Su voz temblaba, parecía realmente arrepentido. Le colgué y bloqueé su número. Esa fue la última conversación que tuvimos. Pasaron algunas semanas en relativa calma, hasta que recibí un correo electrónico de Samantha. A pesar de que le dije claramente que no volviera a contactarme, ella lo hizo de todos modos. Me explicó que había intentado localizar a Isen para demandarlo por manutención infantil, pero no estaba en su antigua dirección. Había huido. Y quería que yo la ayudara a encontrarlo. Otra vez. Como si fuera mi responsabilidad seguir cargando con los destrozos que creó. Le respondí una sola frase. Te pedí que no me contactaras jamás. No cuentes conmigo. Después de eso, bloqueé su correo. Creí que con eso la historia por fin moriría. Pero no. Aún faltaba lo peor. Poco tiempo después de ese correo, supe lo que realmente estaba ocurriendo con Isen. Una amiga mía de la facultad, que ahora trabaja en temas legales familiares, me ayudó a rastrear información reciente sobre él. Con su ayuda, y unos cuantos contactos más, finalmente descubrimos dónde estaba viviendo. Y sí.
Samantha tenía razón. Ethan no estaba desaparecido. No estaba muerto. No estaba enfermo. No estaba en rehabilitación. Estaba viviendo con otra mujer, en un pequeño pueblo a 1 hora de Portland, comportándose como si no tuviera hijas, esposa, familia, ni responsabilidades. Como si nada de lo que había dejado atrás significara algo. Era exactamente el tipo de persona que siempre supe que era. El mismo hombre que un día juró amarme, y al siguiente se fue con mi hermana. El mismo que destruyó mi vida emocional y luego, cuando ya no le convenía, destruyó la de Samantha. No me sorprendió. Fue casi predecible. Con esa información en mano, le envié un mensaje corto a Samantha. Aquí tienes la dirección. Contrata a un abogado y demanda por manutención antes de que vuelva a escaparse. Ella me respondió al instante. Llorando. Agradeciéndome. Pidiéndome perdón otra vez. Diciendo que sabía que había destruido mi vida, que se arrepentía, que no merecía mi ayuda pero que gracias. No quise leer más. Le mandé un último mensaje. No vuelvas a contactarme. Esta es la última vez que hago algo por ti. Lo que tuvimos como hermanas se acabó hace años. Y la bloqueé. Pensé que por fin había terminado con ese capítulo. Pero ese mismo día, mis padres aparecieron en mi casa. Mi error fue no bloquear también sus correos y números secundarios. Y claro, en cuanto se enteraron de que Samantha había hablado conmigo, decidieron intervenir. Los escuché desde la ventana. No pensaban irse. Así que respiré profundo, abrí la puerta y les dejé muy claro que tenían 2 minutos para decir lo que querían y marcharse. Mi padre fue el primero en hablar. Se disculpó por dar mi dirección, por no respetar mis límites, por decepcionar a la familia. Mi madre, en cambio, entró de lleno al tema que realmente le importaba. Samantha no puede sola, insistió. Grace es nuestra nieta. Esa niña no debería sufrir. Tienes estabilidad, tienes trabajo, tienes casa, podrías ayudarlas. Yo la miré sin expresión. No voy a mantener a Samantha, respondí. Y no voy a ser responsable de una hija que no es mía. No más. Mi madre no se rindió. Se puso a hablar de nuevos comienzos, de perdón, de hacer lo correcto. Luego, en el colmo de su manipulación, dijo: «Y si te haces cargo de ellas, te devolveré parte del dinero que gastaste en la boda. No es justo que pierdas tanto dinero por algo que no fue culpa tuya». Me reí por lo bajo. No podía creerlo. ¿Cuánto?, pregunté sin emoción. Mi madre dudó, pero finalmente escribió un cheque de $5,000. Una cantidad que ni siquiera cubría una cuarta parte de lo que gasté, pero dinero es dinero. Me entregó el cheque con una sonrisa, como si hubiéramos llegado a un acuerdo. Como si eso significara que yo asumiría a Samantha y a Grace como si fuera mi obligación moral. En cuanto el cheque tocó mi mano dije: «Bien. Ahora váyanse». Mi madre frunció el ceño. ¿Y Samantha? ¿Cuándo hablarás con ella? La miré directamente. Nunca. El cheque fue solamente para considerar. Ya lo consideré. La respuesta es no. El rostro de mi madre se volvió rojo de furia. Quiso arrebatarme el cheque, pero ya era tarde. Y si quieres recuperarlo, le dije mientras cerraba la puerta, puedes demandarme. Buena suerte con eso. Deposité el cheque ese mismo día. Y tenía fondos. Mi madre me volvió a llamar varias veces exigiendo que devolviera el dinero, pero ya la tenía bloqueada. Finalmente, dejó un correo en el que intentó amenazarme con acciones legales. Le contesté una sola vez. Adelante. Presenta la demanda. Me encantaría ver qué argumento vas a usar. Después de eso, silencio. Al menos por un tiempo. Después de ese último intercambio, pensé que por fin las cosas se calmarían. Pero nada relacionado con mi familia era tan sencillo. Unas semanas más tarde, recibí un mensaje inesperado de uno de mis contactos legales. Era corto, directo, y decía: «Tu hermana encontró a Ethan. Ya le entregaron los papeles.
Al parecer, Samantha finalmente había contratado un abogado y presentó la demanda por manutención infantil. Ethan fue notificado formalmente y no tuvo más remedio que enfrentar la realidad que llevaba 3 años evitando. Y aquí es donde la historia toma un giro que, sinceramente, me hizo rodar los ojos. Ethan quiso que yo lo representara legalmente. Sí, así como lo lees. El hombre que destruyó mi relación, que embarazó a mi hermana, que se casó con ella, que la engañó con varias mujeres, que abandonó a su propia hija, que huyó cuando supo que lo buscarían. Ese mismo hombre pensó que sería buena idea pedirme que fuera su abogada. No sé si estaba desesperado o simplemente era estúpido, pero intentó ponerse en contacto conmigo 5 veces usando números nuevos. No contesté ninguna llamada. Hasta que dejó un mensaje de voz diciendo: por favor, necesito tu ayuda. No tengo dinero para pagar un abogado, y sé que eres buena en lo que haces. Solo ayúdame a salir de esta. Jamás había escuchado a Ethan sonar tan vulnerable. Ni siquiera cuando lo atrapé con Samantha. Pero yo no era su salvación. Ni su amiga. Ni su ex. Yo era la persona a la que traicionó. Y no tenía intención de ayudarlo. Mientras tanto, recibí otro mensaje de Samantha, agradeciéndome nuevamente por haberle dado la dirección. Según ella, solo así había podido entregar los papeles antes de que Ethan volviera a desaparecer. Me dijo que sabía que me prometió no contactarme, pero que quería que supiera que por fin estaba logrando hacer justicia. No respondí. Por otro lado, mi madre no tardó en enterarse de la situación. Y apenas lo hizo, comenzó a llamarme desde números distintos, correos nuevos y hasta perfiles falsos de redes. La bloqueaba de uno y aparecía en otro. Sus mensajes eran una mezcla de súplicas, reclamos, manipulación emocional, culpa religiosa y excusas para justificar a Samantha. Hasta que finalmente envió un correo larguísimo diciendo: tu hermana cometió errores, pero ahora está pagando por ellos. Necesita apoyo familiar. Grace también. No entiendo cómo puedes vivir con tanta frialdad. ¿Ya perdiste a tu prometido? ¿Quieres perder también a tu familia? No respondía nada de eso. No pienso hacerlo. La verdad es que, para ese punto, ya no me afectaba nada de lo que mi madre dijera. Me había quedado sin energía para justificarme, defenderme o intentar que entendieran por qué yo había elegido alejarme. Mi madre nunca escuchó, incluso antes de que todo se desmoronara. Y entonces llegó lo inevitable. Mi madre envió un último correo, lleno de resentimiento, donde decía que si yo no ayudaba a Samantha y a su nieta, ella simplemente dejaría de intentarlo. Prometió que no volvería a contactarme. La realidad es que sí lo hizo, pero cada vez menos y de forma más desesperada, hasta que sus intentos se volvieron esporádicos. Mientras tanto, Ethan seguía evitando la responsabilidad. Se quedó sin dinero, sin reputación, sin hogar fijo, y cada vez que Samantha intentaba presionarlo para cumplir con la manutención, él desaparecía por unas semanas antes de volver a ser localizado. Por mi parte, seguí con mi vida, intentando mantenerme lejos de todo ese caos. Pero incluso con todo ese esfuerzo, aún quedaba un capítulo más que cerrar. Pasó casi un mes desde el último caos familiar cuando recibí otra actualización, esta vez a través de alguien que aún mantenía contacto con mi padre. Mi hermano, no, mi exprometido Ethan, había vuelto a hacer lo que mejor sabía hacer. Huir. Al parecer, en cuanto recibió los papeles oficiales por la demanda de manutención infantil, no tardó más de una semana en desaparecer otra vez. Empacó lo poco que tenía, dejó la casa de la mujer con la que vivía y se largó sin avisar. Samantha se enteró cuando fue a buscarlo para discutir los términos de la manutención, y la nueva pareja de Ethan le dijo que él ya no vivía ahí. Que había salido unos días antes diciendo que necesitaba espacio. No dejó un número nuevo. Ni dirección. Ni un simple mensaje. Nada. Desapareció exactamente como lo hizo cuando dejó a Samantha y a Grace. Lo más absurdo de todo fue lo que pasó después. Samantha me envió un correo electrónico larguísimo, rompiendo otra vez mi límite de no me contactes. En ese correo, me suplicaba ayuda, diciendo que estaba desesperada, que Ethan había vuelto a escaparse,
que ya no sabía qué más hacer, que no podía localizarlo sin respaldo legal, que no quería perder la oportunidad de obligarlo a pagar la manutención, que Grace necesitaba estabilidad. Y me pidió que lo encontrara otra vez. Como si yo siguiera siendo parte del desastre que ella misma creó. Le respondí lo mismo que antes. Te pedí que no me contactaras más. No voy a ayudarte. No soy parte de esto. Y la bloqueé también del correo. Ese mismo día, como si el universo estuviera jugando conmigo, mis padres aparecieron otra vez. No pediré disculpas por decirlo. Aquel fue el momento en que confirmé que hice bien al sacarlos de mi vida. No voy a repetir toda la conversación porque no vale la pena, pero su esencia fue esta. Mi madre volvió a exigirme que ayudara a mi hermana, que por lo menos le diera apoyo económico temporal, que ella ya había hecho suficiente. Incluso intentó negociar conmigo nuevamente. Si te haces cargo de Samantha y Grace, puedo devolverte más dinero de la boda, dijo. Yo ya no tenía paciencia. Ni energía. Ni tolerancia. Le dije. Eso ya no va a pasar. Si sigues presionándome, llamaré a la policía. No estás invitada. No eres bienvenida. No quiero tener nada que ver con ustedes. Mi madre se puso histérica, exigiendo que le devolviera el cheque anterior. Le contesté. Y si crees que tienes una base legal para reclamarlo, demándame. Sería interesante ver ese caso en la corte. Adelante. Eso la dejó callada. Mi padre, por su parte, intentó calmarla, pero cuando trató de disculparse conmigo, otra vez, le dije claramente que ya no quería tener ningún tipo de relación con él tampoco. Le pedí que ambos se fueran inmediatamente. Y se fueron. Con el tiempo, me enteré por terceros que Isen seguía huyendo, buscando trabajos temporales donde le pagaran en efectivo, viviendo con distintas mujeres cada cierto tiempo, cambiando de dirección siempre que Samantha lograba localizarlo. Samantha seguía detrás de él, intentando conseguir la manutención. Mi madre seguía obsesionada con cargar sobre mí esa responsabilidad, convencida de que yo debía ayudar a la hija y nieta que ella tanto protegería, siempre que no le implicara un sacrificio personal. Mi padre seguía intentando ser neutral, aunque esa neutralidad fue precisamente lo que lo hizo perderme también. Y finalmente, después de meses de silencio, recibí un último correo de Samantha, que no abrí. Lo eliminé sin leerlo. Lo único importante era esto. Ya no era mi problema. Nunca debió serlo. Y jamás volverá a hacerlo. En cuanto a Grace, ella no tiene culpa, pero tampoco puedo ser la solución para los errores de sus padres. Yo reconstruí mi vida. Ellos destruyeron la suya. Y como dije al principio, me quedé con el dinero. Y dejé que el karma hiciera el resto.